Bendiciones. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Qué grato el poder juntarnos nuevamente para poder recibir de Dios. Y hoy pues estamos contentos porque vamos a finalizar la serie de este discipulado hermoso que pues a mí me ha volado la cabeza. Y realmente Dios es bueno. ¿Qué dices si entregamos esta reunión al Señor y le pedimos a Dios que nos bendiga? Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Amado Dios, no hay palabras para agradecer el que podamos, Señor, tengamos la libertad para adorarte y buscarte, Señor. Amado Dios, te ruego seas tú propicio y muéstranos lo que tengas que enseñarnos el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ahí donde estás, que dice si adoramos con este canto y somos ministrados con el mismo. No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto. No puedo evitar el valle de sombra de muerte. No puedo evitar el dolor de la cruz, pero sí puedo confiar que conmigo tú estarás, que podré yo conocerte más. Tú, mi Dios, el agua viva en el desierto. Tú, mi Dios, la roca que irrumpió en los vientos. Tú, mi Dios, el buen pastor entre las sombras. Tú,
Nuestra confianza está solo en ti, Jesús. ¿Cómo no poder pensar que solos es muy difícil poder atravesar este reto del creyente? Por eso es que yo me siento muy gozoso de saber de que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y un discipulado, pues lo que prepara es conformar tu carácter, que seas tú capacitado para poder, pues, enfrentar las circunstancias, enfrentar la vida con autoridad, pues, yo te diría, con esa unción que Dios tiene para nosotros. Bien, estamos finalizando este discipulado de esta serie que estuvimos llamando las riquezas espirituales, ¿verdad? Las verdaderas riquezas. Riquezas que debemos de pedirle a Dios que nos muestre dónde están. Ahora, ¿por qué el tema y vamos a hacer una introducción de lo que hemos estado viendo? Y es que la Escritura, el mismo Señor Jesús dice que las riquezas del cielo como que nos abren la puerta para las riquezas de la tierra. Ahora, yo no quisiera buscar las riquezas del cielo únicamente por las de la tierra. Yo debería de buscar las riquezas del cielo porque son en ellas en que nosotros somos capacitados para el propósito de Dios en la tierra. Y por ende, Él viene y nos dice, para que puedas hacer tu labor, como estás capacitado, tengo que bendecirte. ¿Para qué? Para que tú tengas un testimonio de lo que yo soy capaz de hacer. Bien dice este verso, Mateo 6, 20, 22, lo lee conmigo, lo hemos estado leyendo en los diferentes discipulados como introducción. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y vimos que para poder comprender este concepto de las riquezas celestiales, pues tiene que ser algo espiritual. Tenemos que decirle a Dios, Señor, que tu espíritu nos muestre aquí dentro qué es cómo poder desear algo que no vemos, que no conocemos, pero que va a formar algo en nosotros y nos va a permitir vivir aquí bajo una condición, pues, de bendición. Entonces dice el verso Colosenses capítulo 2 y verso 2, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. O sea que este plan de redención que salió a la luz para todos los creyentes, para los gentiles y para todo el mundo, se revela por medio de conceptos que son unos tesoros, riquezas. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Entonces, la instrucción de Pablo es: aprendan y sepan dónde hay que buscar, dónde hay que saber escoger. Dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Dios.
Honestamente, yo le doy gracias porque hemos estado revisando la Escritura y he logrado presentarte a ti un sinnúmero de conceptos que parecieran no tener un uso, como decirte, algo material, pero no, la Escritura es muy espiritual. Pero acuérdate, como somos espíritu, alma y cuerpo, si el espíritu gobierna el alma, ten por seguro que el cuerpo se sujeta. Es lo que podemos ver y hemos visto con relación a las sanidades inclusive. Entonces, ¿cómo no nosotros descubrir todas estas cosas que nos puedan llevar a las riquezas eternas, terrenales por medio de las eternas? Entonces, vimos en estos discipulados anteriores todas estas riquezas hermosas. Las vamos a repasar, las de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia. Estas tres están en Romanos 8. De su gloria, su sabiduría, de su conocimiento, de su gracia, su misericordia, de anunciar a Cristo, la diligencia, la liberalidad, el vituperio, las buenas obras, las riquezas de su sabiduría, las riquezas de su salvación. Y hoy vamos a finalizar con las riquezas de toda palabra, de todo conocimiento, de Cristo en uno, la riqueza de la fe y en la riqueza del temor y juicio para con el Padre. Es mi anhelo que podamos nosotros ser capacitados de tal manera que nuestra vida espiritual se convierta en una satisfacción nuestra. Que podamos nosotros decir, ha valido la pena ser creyente, ha valido la pena ser cristiano. Y le pido a Dios que siga formando en nosotros todas esas virtudes que hacen de nosotros un tesoro para Él. Él mismo dice que Él nos mira como una perla de gran precio. Y cuando yo puedo imaginarme que Él te observa y Él me observa como algo tan valioso, lo único que yo puedo decir es, a esto que tiene tanto valor, ¿cómo no le voy a dar todas esas virtudes, esas características que le que Él sienta que tiene una riqueza espiritual en mí? Qué lindo, ¿verdad? Porque conociendo todas estas virtudes que hemos estado aprendiendo, nos puede llevar a ser mejores creyentes en todo sentido. Bueno, entonces entremos de lleno con la riqueza del día de hoy, la que se llama la riqueza de toda palabra, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 1, 5 dice así, como lo puede ver en su pantalla: porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Diga conmigo, yo fui enriquecido en Cristo. En Cristo nosotros obtenemos muchas de estas virtudes que estamos viendo. Para poder obtenerlo de la tierra, tenemos que verlas de arriba, pero el catalejo, el prisma o los binoculares para poderlas hallar es nuestro amado Señor Jesucristo. Por medio de otro no se puede. Y es en Él en que nosotros podemos ser enriquecidos. Nosotros somos enriquecidos en Él. Y Él nos dice aquí que una de estas virtudes de su enriquecimiento es por medio de la palabra y de todo conocimiento. Bueno, pero aquí es interesante porque el todo conocimiento involucra dónde está compenetrado el todo. Y hoy vamos a entender un poco más este concepto. Pero toda palabra. Bien, usted dirá, claro, toda palabra es la palabra de la Escritura.
Por supuesto, la Escritura refrenda toda palabra, pero cuando entendemos toda palabra es como tratar de decir toda palabra que salió de la boca de Dios o de la boca de Jesucristo y quedó plasmada para nosotros. Nuevamente usted dirá, claro, esa es la Biblia, es la Escritura. Por supuesto que es donde está escrita, pero es una palabra que tiene que convertirse en nosotros en una palabra viviente. O toda palabra que tú veas escrita, la Escritura incluso le menciona una palabra griega que es logos, que es palabra escrita. Pero el anhelo de Dios es que su palabra sea parte de nosotros y nosotros la podamos vivir o se pueda vivificar en nosotros por medio de experiencias, por medio de circunstancias o por la buena voluntad de cada uno de buscar en ella. Yo te animo a que tú cada vez que oigas un verso que le digas, Señor, permite que ese verso se vuelva vida en mí, que yo pueda ser vivificado, o sea, tener vida en él. Como cuando uno sopla una hoguera que se está apagando, los leños se están apagando, uno sopla los leños y empieza a avivar el fuego. Pues de la misma manera, Señor, que esa palabra logos que está en mí sopla para que yo pueda, Señor amado, vivificar y tener una vida en abundancia. Y esto pues lo podemos ver si usted puede verlo en su escritura, dice en Colosenses capítulo 3, verso 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos. Muy importante esto, la enseñanza y que nos pueda corregir unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Bueno, es interesante poder hallar que el Señor nos da una alusión diciendo, no creas que mi palabra solo es de que tengas que leerla y como aquel que se pone a leer una lectura porque va a ser examinado en la escuela. No, tú tienes que ver que si tú permites que la palabra que sale de la boca de Dios, la que sale de Jesucristo, crece en ti, abunda, o sea, en ti, ¿cómo puedo yo abundar en ello? Pues entonces él dice, pues encuentra una enseñanza. ¿En dónde? Cuando tú oigas un canto, cuando tú oigas una alabanza, cuando tú, por ejemplo, estás dando gracias a Dios por alguna situación o alguna circunstancia. Entonces, hermoso esta referencia porque lo que hace ver es que nosotros podemos abundar en su palabra cuando Él nos habla por diferentes formas. Es más, la misma Romanos, en el libro de Romanos hace mención de que dice, la misma naturaleza habla de Dios mismo. O sea que tú puedes salir y ver, por ejemplo, un jardín, o puedes ver en el cielo, o si es en la noche, el cielo con las estrellas, y la misma naturaleza, dice, la misma creación habla de la naturaleza del Padre. Un mismo canto habla de muchos, un canto espiritual, pues, habla de lo que Dios puso en el corazón de un autor para que tú pudieras recitar, pudieras volver a recordar, hacer remembranza de esas promesas que Dios tiene. Nosotros podemos abundar en su palabra. ¿Cómo? Por diferentes formas, pero permite que ésta abunde, llene más tu vida.
Tú no te puedes ir a acostar, tú no puedes irte a la cama sin que en ese, pues, postrado en el lecho, tú medites y digas, Señor, ¿en qué tú me hiciste abundar el día de hoy? ¿Qué provocaste para que tu palabra se vuelva en mí una realidad y una vivencia en esto? Y de esta manera, pues, Pablo dice, no te quedes únicamente con una palabra escrita, porque una palabra escrita se puede olvidar, pero una palabra que da vida se convierte en una palabra del Espíritu. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 2, verso 13. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mira, puedes imaginar yo no quiero ser tan místico, decir palabra profunda, pero este verso lo que lo que nos hace entender es, tú puedes, por ejemplo, tener una experiencia en la vida y algunos te dicen, aprende de las experiencias de la vida, pero a lo mejor esa experiencia, si no la asocias, si no le extraes un concepto espiritual viendo a Dios, bueno, eso estoy hablando a los creyentes, viendo a Dios en ella, se va a convertir en una sabiduría humana. O sea que tú puedes encontrar, por supuesto, una reflexión, una amonestación humana, hablando a mí, cuando tú no encuentras, no hallas cómo Dios intervino en algo. Ahora, el concepto de esto lo que da a entender es que definitivamente todo lo que gira alrededor del creyente, nosotros debiéramos de decirle a mi Dios, involúcrate, te quiero ver en él, tú tienes que estar ahí, de manera que podamos combinar esos pensamientos espirituales con las palabras espirituales, dando a entender de que el pensamiento, ¿qué es lo que hace un pensamiento? Un conjunto de pensamientos hacen una acción en la persona y un conjunto de acciones hacen hábitos en los individuos. Entonces, si yo me logro llenar, abundar, valga la redundancia, lo que estamos viendo, palabras que vemos en la Escritura, pero que se vuelvan una experiencia espiritual en nosotros, como que si Dios nos hubiera dirigido en esa experiencia, lo único que puedo provocar es que mi vida empiece a llenarse de pensamientos espirituales. Y de esta manera logro como permitir que la palabra martille en nosotros, haga nosotros nos convertimos como una obra a martillazos, muchas veces son a martillazos, a golpes, porque a veces que no lo entendemos, pero un golpe en la vida, si le encontramos la palabra que tiene de Dios para enseñarnos, se vuelve una bendición. Y por eso es que cuando leímos originalmente este verso, decía este concepto de ser enriquecidos en la palabra, estaba a la par, estaba connotado con esta otra parte que dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, qué lindo, porque esta palabra conocimiento viene de una palabra griega que no es gnosis, o sea, no es conocimiento de saber cosas, sino esta palabra conocimiento es como un conocimiento del cielo que en algunas otras versiones le llaman y en toda ciencia, pero no ciencia como la que nosotros vemos aquí, sino poder comprender
por medio de lo espiritual, las profundidades de Dios. ¿Usted cómo le explica a alguien, por ejemplo, a una persona, a un médico, de que existe el don de sanidad? Y él le va a decir, no, toda acción tiene una reacción. Si una persona obviamente es diabético y esto pues le va a repercutir en que le puedan, pues no se irrigan sus extremidades y pueda tener ahí algún problema posterior. O por supuesto, pero si usted le dice, pero si usted ora por alguien, o sea, somos enriquecidos por su palabra espiritual. Y esa palabra nos permite ver que hay una ciencia espiritual que Dios dice, a los que me piden yo los puedo sanar. Eso solo se puede comprender espiritualmente, porque es un conocimiento espiritual. Por eso le llama que este don de conocimiento tiene que venir del Espíritu, no por un libro o por un concepto enseñado. Bueno, obviamente se puede enseñar espiritualmente, pero tiene que comprenderse espiritualmente. Mire cómo dice con relación a esto 1 Corintios 12, 7 al 8, donde va a entender que el don de conocimiento es un don del Espíritu. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, el Espíritu Santo nos muestra cómo debemos de actuar por medio de lo que Dios nos da como, llamémosle, estas herramientas para poder vivir mejor. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, eso es uno de los dones. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y después habla de 9 dones. Pero compara que el don de conocimimiento es igual que el don de sabiduría. Entonces, no podríamos decir que sean lo mismo, sino que son, por decirlo, dos paralelos. Entonces, el don de sabiduría, obviamente, es lo que hemos aprendido de la palabra que nos permite vivir, cómo reaccionar, cómo conducirnos en la vida. Pero el don de conocimiento nos permite, es como un don de ciencia, poder comprender muchos de los misterios que Dios tiene para poder comprender mejor a Él, para poder entender mejor al Padre y las cosas espirituales. Porque sin el Espíritu podemos caer en que, incluso es el problema de algunos. Por ejemplo, después de una pandemia, mucha gente se alejó tanto de las cosas espirituales que después solo miraban las cosas de Dios o del Padre por medio de ojos naturales. Y como ya no eran espirituales, ellos dijeron, definitivamente me es tan útil mi negocio como Dios. Pero creo yo, tal vez muchos confiaron más en su negocio. O sea que muy importante tener, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Ahí donde estás, di conmigo, repite conmigo. Señor amado, lléname del Espíritu Santo para poder tener estos dones hermosos, pero también el don de conocimiento, ese don de ciencia para conocerte mejor a ti y todo lo que gira alrededor de las cosas del reino. Bueno, dice también, mira cómo es que se compara este don del conocimiento. ¿De qué sirve que nosotros tengamos todas estas virtudes, estas riquezas, si solo se quedan dentro de nuestro corazón como una gaveta y no las utilicemos para establecer el reino? ¿De qué sirve? Dice. Igual es para poder nosotros trasladar todo lo que Dios nos da, tenemos que ser llenos de otro don espiritual, que es el don, llamémosle, este don es el número 1, que es el fruto del Espíritu también, es el número 1, que es el amor. Y dice de esta manera,
Y si tuviera el don de profecía, vamos a leerlo así. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. El amor de Dios es lo que debe de inundar nuestra vida. Es un amor ágape que aquel que está lleno del amor de Dios está dispuesto a brindarlo, a otorgarlo, a darlo a todos aquellos que están alrededor de él. Y como vemos en este verso, tú puedes tener el don de ciencia, conociendo los misterios de Dios, el conocimiento de sus profundidades. Puedes tener el don de profecía y Dios te puede hablar hasta por sueños. Puedes tener la fe para mover montañas. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Cuando yo veo la fe para mover montañas, ¿por qué con amor? Porque si no tienes amor, tú puedes decir, muévete montaña y caiga, y cae en otro lugar donde vive gente. Si no tuvieras amor, el que tiene amor dice, prefiero no usar el don de fe moviendo montañas. ¿Por qué? Porque puedo perjudicar a alguien más. Entonces, el amor es impresionante porque nos permite hallar riquezas que no se hallan fácilmente. Bueno, vamos a seguir ahora con... queda uno más con el de conocimiento. Y dice en 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, de esta manera. Dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por supuesto, Señor amado, permite que podamos, así como crecer en tu palabra, abundar en ella, en la palabra que sale de la boca de Dios o en la boca de Jesucristo, que yo también pueda crecer. ¿Cómo? O sea que si yo logro tener este don de ciencia, conociendo los misterios del Padre, del Hijo, del reino, por supuesto que eso me va a dar a mí una habilidad para poder conocer las cosas que Dios tiene en esta tierra, y ten por seguro que esto se va a convertir para nosotros en una formación, en una preparación para la eternidad. Diga conmigo, si yo crezco conociéndole a Él, me permite prepararme para una eternidad. Eso quiere decir que en una eternidad vas a tener propósito. Vas a saber que en la eternidad no vas a estar únicamente como un aspecto decorativo. No, vamos a seguir siendo útiles para Dios, que eso es algo muy importante. Bueno, ¿cuál es ahora el siguiente valor o riqueza? Cristo en nosotros. Aleluya. La esperanza de gloria. Qué lindo. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿De qué misterio hablamos? Bueno, Pablo también lo menciona y dice que es el misterio de la piedad, también le llama. ¿Qué significa? ¿Cómo lograr comprender, entender? Eso solo puede hacer el don de conocimiento. El comprender que
siendo Jesucristo igual a Dios, estando Él en un estrado en la eternidad, eternamente, Él se despoja de esa deidad, de esa eternidad y toma, o sea, eso es algo que podría decir no tiene sentido, pero tuvo mucho sentido para lo que hizo Jesucristo. Y toma una forma de humano lleno de pasiones y Él no cayó en ninguna. Pero dice la Escritura que Él vino a esta tierra para ser obediente y poder tomar en obediencia el sacrificio de entregar su vida. Esto es un misterio, el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que siendo Dios toma la figura de alguien que va a ser maldecido en un madero? Entonces Él dice, pero no entiendan que esto yo lo hice, dice Jesucristo, ¿para qué? Para que por medio de ese sacrificio mi vida pudiera entrar en ustedes por medio del Espíritu, y de esta manera mi semejanza, que es en Cristo, pudiera ser parte de ustedes. Entonces, Cristo en nosotros se convierte en un tesoro, en una riqueza inigualable. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos obliga a darle honor, darle respeto a esa, pues llamémosle así, al amado que habita dentro de nosotros. Porque así como Él habita en el corazón y habita en todos lados, Él dice, así como yo pude despojarme de mi eternidad y entrando a una cruz, ahora yo me despojo de la eternidad para poder habitar contigo. Eso es algo que no lo logramos comprender, pero Cristo nos dice, al que lo logra entender, empieza deseando crecer en ese tesoro extraordinario que es mi presencia. Por eso dice 2 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, que para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea que Dios es glorificado por lo que hizo Jesucristo, tenemos este tesoro, o sea, el Cristo verdadero, tesoros en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro para la extraordinaria grandeza del poder, sea de Dios y no de nosotros. El mensaje es, cuando uno recibe a Jesucristo en el corazón, uno lo que le pide a Él, pero de todo nuestro clamor es, Padre, permite que no te avergüence estando tú en mi vida. Y permite, Señor, que yo pueda crecer con esto que tenemos dentro, que yo pueda darle honor y yo pueda crecer a la semejanza o a la estatura hasta poder perfeccionar a Jesucristo en nosotros. Que Jesucristo se convierta en ti en una inspiración para poder crecer, para poder tenerlo a Él en esa estatura que le llama la Escritura del varón perfecto, que yo pueda crecer como un peldaño, como subiendo gradas, que tú digas, yo voy a llegar a aquel nivel donde es tener la semejanza perfecta de Jesucristo. Y cada grada es una etapa o una experiencia donde yo, por medio de, otra vez, la riqueza de su palabra, la riqueza de su conocimiento y las otras virtudes que hemos estado viendo, me ayudan a poder ser más a Él, tener ese tesoro, tener ese tesoro en nosotros. Qué lindo esta reflexión. Francamente, a mí me conmueve tanto
porque a veces hacemos algunas tonterías, pensamientos, cosas, y decimos, Señor, pero haz en nosotros la perfección y permite que podamos caminar tener una mejor conducta para contigo. Bueno, sigamos viendo ahorita con otra riqueza. Ricos en la fe. Bien, dice en Santiago capítulo 2 y 5, hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Aleluya. Bueno, usted dirá, entonces hay que ser pobre. Bueno, yo lo que creo es que aquí habla no de una posición económica. Aquí habla de una posición espiritual o del alma, ¿verdad? Aquel que se siente pobre o llamémosle humilde ante el Señor. Señor, ni mi conocimiento, ni mi formación profesional, ni mi riqueza, ni mi patrimonio me pueden dar una estatura similar a la tuya. No, en ningún modo. Aquel que viene y humildemente dice, Señor, aquí me rebajo, me bajo, Señor, para que tú hagas en mí lo que tengas que hacer. Quita de mí toda soberbia, toda vanagloria de algo. Y que de esta manera, Señor, en esa actitud de humildad, tú me puedas enriquecer. Y una de las formas de ser ricos es dándonos esa fe. Porque aquel que camina por la fe, como viendo al invisible, se convierte en un heredero de las cosas venideras. Y eso es una reflexión una expresión de su amor. ¿Por qué es tan importante la fe? Bueno, la fe realmente dice una definición que le da la fe, que tú la sabes posiblemente, dice Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice versos posteriores en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice así, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bueno, aquí incluso este verso podría ayudarnos a entender que el que busca las riquezas espirituales, porque es buscar lo que Dios tiene para mi vida, y obviamente, como estas hay que entenderlas espiritualmente, la única forma de poder también entenderlas es, Señor, dame fe para poder creer en ellas. Entonces, si yo tengo la fe para caminar con todas estas riquezas que hemos estado hablando, obviamente esto me va a acercar a Dios. Yo pues voy a estar buscándolo de todo corazón de tal manera que Dios dice, hey, a cuídenlo y bendíganlo. Él es remunerador de los que le buscan. El problema a mí que me da hablando de este tema es que a veces puede uno, llamémosle así, malinterpretar, porque dice, entonces yo busco a Dios para que me dé un estatus económico en esta vida. Y obviamente el estatus va a venir, pero ese no debería ser tu objetivo. Nosotros deberíamos decirle, Señor, quiero hacer como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios, que esa sea la prioridad y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso es que es necesario que la fe sea probada. Así como lo que estuvimos viendo, la palabra que nosotros vemos que se vuelva vida en nosotros, es una palabra que está siendo probada, una palabra que se probó. Y el conocimiento igual, yo puedo tener un conocimiento logos, pero no nada sirve, pero tengo un conocimiento espiritual. Conociendo a Dios, ese conocimiento me permite probarme que me estoy acercando a Él. Tú tienes, cuando uno recibe a Cristo en el corazón, obviamente Él comienza en nosotros como un Cristo recién nacido. Y obviamente hasta el mismo Pablo y la misma escritura menciona que ese Cristo tiene que ir madurando. Empieza como un niño, llega como un joven, llega como un padre para llegar a tener la estatura del varón perfecto. Todo esto es lo que hemos estado viendo aquí. Entonces tiene que ser ese crecimiento, ese Cristo en nosotros tiene que ser probado. Igual la fe tiene que ser probada. Dice 1 Pedro capítulo 1 verso 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, porque es una riqueza que perece, pero el oro perece, aunque probado por fuego sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vuelvo a leer esa última línea. Para que sea probada, pero ¿qué es lo que va a formar? La revelación de Jesucristo. Jesucristo se debe de revelar para que nosotros podamos alcanzar esa estatura que Él nos demanda. La fe tiene que ser probada. Ahora, cuando usted tenga una experiencia en su vida, posiblemente si es una mala experiencia, algo que le pasó, ya no se explique, ya no pide explicaciones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No, nuestra oración debería ser, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permitiste que pasara esto? ¿Para qué? Y seguramente vamos a comprender que es para algo forma en nosotros. Hermoso este concepto. La verdad que este discipulado de hoy va a ser más corto, pero yo siento que es de los que tienen un contenido espiritual muy fuerte, porque en él encontramos nosotros prácticamente todo condensado, el propósito de la vida, en su palabra, en su conocimiento, en la ciencia de él, en el Cristo en nosotros, el crecimiento, en la madurez de que Cristo madure en nosotros, y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago, por ejemplo, escribe de esta manera: muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mis obras por medio de la fe. O sea que, nuevamente, podemos presentarle obras al Padre, claro, pero Él te dice, pero a mí me hubiera gustado que hicieras obras donde lograste desafiar tu fe creyendo. En estos últimos tiempos estamos, bueno, siempre usted dirá, ¿y por qué estaría bien el fin del mundo? No, para que venga el fin del mundo todavía falta un milenio, pero para esta dispensación, antes de esta etapa de una tribulación, una gran tribulación, sí creo yo que vamos a verlo nosotros los que estamos vivitos y coleando. Entonces, para estos últimos tiempos, tenemos nosotros que estar fortalecidos, firmes. Y esto solo lo puede hacer todas estas riquezas que hemos estado viendo. Pero sobre todo, la fe. Tener esa convicción de que vamos a estar firmes en todo sentido.
Bueno, ahora para terminar, esta sería la última riqueza y con este terminamos este discipulado y este tema del discipulado. Y dice, el temor del Señor y sus juicios. El Salmos 19, verso 9, Dios dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, el oro de Ofir, más dulces que la miel, que el destilar del panal. Entonces, no quería yo terminar todas estas 20 riquezas que les enseñé sin que habláramos, tal vez yo siento que una de las más importantes, que es el temor del Señor y sus juicios, nuevamente su palabra. Pero el temor de Dios en nosotros debiera de ir creciendo. ¿Cómo así? ¿Se puede perder? Claro. El problema de muchos es, como lo decía hace un rato, es que reciben a Cristo, pasan los años y el temor disminuye, como que se apaga. Y se apaga de tal manera que son capaces de hacer cosas que ellos saben, todos sabemos, cuando hay algo que no le agrada a Dios. Y esto que no le agrada a Dios ya no hace mella, ya no toca, no hace ni pío, dijo aquel. Eso quiere decir que ese temor se volvió irreverente, o sea, ya no se volvió algo que requiera respeto, reverencia. Pero aquel que logra volver a encender el temor de Dios, dice que esto se vuelve más valioso, más deseable que el mismo oro, el mismo más que las joyas preciosas. Tú que me estás aquí escuchando, ¿acaso Dios te está hablando hoy, te está diciendo, es el tiempo que vuelvas a encender ese temor para conmigo? Porque es un tesoro. Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Padre mío, yo me comprometo a abundar en todas estas riquezas que tú nos has dado, porque esas me van a dar no solo salvación, sabiduría, conocimiento y por ende la seguridad de Dios. Y esto obviamente se convierte en un temor reverente. Padre mío, que seas tú siempre mi Señor en todo sentido. Bien, mis amados hermanos, con damos por finalizado este discipulado. Y yo quiero hoy finalizar orando por ti y pidiéndole a Dios que te bendiga enormemente. En gran manera seas tú bendecido. No temas, pero hoy el Señor quiere darte a ti esa instrucción diciéndote, quiero perfeccionarte en todo. Quiero llenarte de mis riquezas, de mis bendiciones. Y esto te va a abrir las puertas para lo que quieras ahí en lo terrenal, ahí en la tierra. Pero crece, abunda en lo que vale la pena. Padre, en el nombre de Jesús te pido, bendice a mi hermano, a mi hermana que me está escuchando. Ten misericordia de su vida y sobre todo, Señor, fortalécelos y levántalos. Y seas tú propicio en todo sentido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.